Viajes El Corte Inglés patrocina esta sección con Iñaki Colera. Siguen ustedes al otro lado del receptor de televisión o de radio para tomarse un respiro de cultura. Pero bueno, ustedes no han escuchado a Mariano Rajoy. Es que yo no sé cómo hay que decírselo, de verdad. Y luego querrán ustedes aprender algo de cómo está la situación económica del país e incluso de cómo está la política. Así no van a sacar partido de nosotros los políticos. Cómprense un balón y empiecen a darle patadas. En fin, para los que siguen viendo la televisión y siguen escuchando la radio, está aquí don Iñaki Colera y nos va a contar algo de viajes, pero advertidos quedan, ¿eh? Lo que tendrían ustedes que hacer ahora para complacer a los políticos es empezar a pegarle patadas a un balón, ver teledeporte, yo que sé, hacer una quiniela como mínimo. Qué irresponsable es la gente, don Iñaki. Muy buenas noches. Buenas noches. Pues esta semana nos vamos, no sé si deberíamos volver, pero al menos vamos a recomendar que nos vayamos a visitar una ciudad que tiene casi tantos puertorriqueños como la que visitamos la semana anterior, que fue Nueva York. Hablo de la capital de Puerto Rico. Es cierto, es cierto. Efectivamente. Bueno, la capital de Puerto Rico, que fue una isla descubierta por Cristóbal Colón en su segundo viaje en 1493 y que le dio el nombre a toda la isla de San Juan Bautista, isla de San Juan Bautista. Y sin embargo, a la muerte de Colón fue nombrado gobernador de la isla Ponce de León, que descubrió una bahía a la que dio el nombre de Bahía de Puerto Rico. Entonces, originalmente, la capital de Puerto Rico era Puerto Rico, mientras que San Juan era el nombre de la isla. Hubo una confusión, al final en el siglo XVIII acabó en lo contrario y hoy en día conocemos la capital de Puerto Rico como San Juan y a la isla como Puerto Rico. Una isla que fue muy importante en la época colonial española, como dan buena prueba de ello las fortalezas impresionantes que se construyeron allí. No podemos dejar de visitar en Puerto Rico, por ejemplo, la fortaleza de San Felipe del Morro. Una fortaleza que fue imprescindible para defender la ruta del oro, la ruta de la plata del comercio español frente a los piratas. Por ejemplo, fue en la fortaleza de San Felipe del Morro en la que se derrotó al pirata Sir Francis Drake. Allí un artillero español y 5 fragatas españolas consiguieron tocar su barco, él tuvo que huir, huyó a Panamá, en Panamá fue derrotado otra vez ya para morir definitivamente. Una fortaleza que además es hoy en día un lugar turístico con más de 2 millones de visitantes al año, tiene un museo que nos va a explicar toda la historia colonial española, maquetas de barcos, cómo se vivía en época de la colonia, realmente vale la pena visitarlo. Este fuerte, junto con el fuerte del Cañuelo, que servía para formar una barrera defensiva, que impedía los ataques desde el mar, incluso se tendía una cadena entre el fuerte del Cañuelo y el fuerte de San Felipe del Morro que impedía la entrada de barcos, forman parte, junto también con la fortaleza de San Cristóbal, los restos de la muralla, el Palacio del Gobernador, de un conjunto histórico que es patrimonio de la humanidad desde el año 1983. Por ejemplo, los españoles que vayamos a Puerto Rico vamos a tener, por supuesto, un encuentro con nuestras raíces históricas, con lo mejor de nuestra historia, y no podemos dejar de pasear por lo que es el casco viejo de la ciudad. Es un casco viejo de calles adoquinadas, de casas pintadas de colores, de un estilo colonial muy bello, con patios, con balcones, terrazas, plazas, iglesias. Realmente vamos a poder sentir todo el sabor de lo que era el imperio colonial español. De hecho, dicen que es el barrio colonial español mejor conservado. Yo me imagino que en su día también fue muy impresionante el de La Habana, pero después de tantos años de socialismo creo que ha quedado en un estado bastante lamentable. Sí, es cierto. Y hoy en día realmente para sentir el sabor de esa época es bonito visitar este barrio viejo de San Juan, donde se encuentra, por ejemplo, la Catedral Metropolitana de San Juan, donde están los restos precisamente de Ponce de León, del fundador de la ciudad y primer gobernador y conquistador de la isla. Ponce de León, que como sabe usted, partió de Puerto Rico para descubrir la Florida en busca de la fuente de la eterna juventud, y allí paradójicamente lo que encontró fue la flecha envenenada de un indio que le provocó la muerte, y hoy está enterrado, como digo, en la catedral. En este conjunto monumental que forman fortines, fortalezas, palacios, no podemos dejar de visitar tampoco lo que es la fortaleza de San Cristóbal. ¿Por qué?
Porque si la fortaleza de San Felipe del Morro se construyó para defender la ciudad de los ataques por mar, esta se construyó para defenderla de los ataques que venían desde el interior, desde tierra, ya que la ciudad de San Juan fue tomada 2 veces por ingleses, por holandeses, y realmente se llegó a la conclusión de que hacía falta una tercera fortaleza, junto con la del Cañuelo también, y se construyó un fortín que realmente es el mayor que construyó el Imperio Español en toda América. Tiene una enorme extensión, capacidad para colocar 450 cañones que lanzan balas de hasta 200 libras, 5 cisternas de agua que permitían que resistiera un sitio de 1 año sin necesidad de coger suministros de otro sitio, y realmente es una fortaleza impresionante que también vale la pena visitar, y que de hecho, por ejemplo, desde esa fortaleza se consiguió repeler un ataque inglés que intentó conquistar la isla al mando de 7.000 hombres, un conde inglés, y se consiguió repeler el ataque. Junto con estas fortalezas debemos también visitar lo que es la fortaleza del gobernador, llamada así la fortaleza o palacio del gobernador porque antiguamente era una fortaleza militar, y que es la residencia de un gobernador, una residencia de gobierno más antigua todavía en uso de toda América, porque continúa siendo la residencia del gobernador de Puerto Rico y es un palacio construido a principios del siglo XVI. En él se encuentra, por ejemplo, el reloj que el último general español, gobernador de Puerto Rico, rompió con su espada cuando fue arriada la bandera española y que quedó parado exactamente a la hora en que los españoles tuvimos que salir de Puerto Rico, como usted sabe, en 1898. Puerto Rico fue durante mucho tiempo parte muy importante del Imperio Español, pero lo cierto es que pasó por una época de decadencia después de que España perdiera sus colonias en el resto del continente, y se da en ella una circunstancia curiosa que nos ayuda a entender por qué encontramos algunos elementos arquitectónicos en ciudades como San Juan o Ponce que, por ejemplo, nos pueden resultar sorprendentes. Hablo, por ejemplo, de que encontramos iglesias anglicanas, iglesias luteranas. ¿Por qué? Porque deseando repoblar la isla, el gobierno español publicó el llamado Real Decreto de Gracia en 1815, primero permitiendo que europeos de otros países que no fueran España, pero que jurasen lealtad al rey de España y la Iglesia Católica, se establecieron en Puerto Rico. No siendo esto suficiente, en 1870 se publicó una cédula de libertad religiosa que permitía incluso a europeos que no fueran católicos establecerse en la isla. Y por eso encontramos realmente mucha población en Puerto Rico que tiene apellidos, por ejemplo, alemanes o escoceses, y encontramos hitos arquitectónicos, por ejemplo, como digo, de arquitectura religiosa luterana, que no coinciden en una fecha en la que realmente en España todavía no había libertad religiosa y no había libertad para abrir iglesias de este tipo. Fíjese cuál sería el impacto que tuvo esto en la historia de Puerto Rico, que la isla de Puerto Rico se convirtió en la única isla del Caribe donde antes de la independencia tenía más importancia el comercio y la industria que la agricultura de la caña de azúcar. Supuso un boom económico tremendo, pero llegó tarde. Son muchas más las cosas que podemos visitar en Puerto Rico. Por supuesto, tiene una zona moderna, tiene la llamada Milla del Oro, tenemos el Jardín Botánico, tenemos un bonito museo de arte. Y todas estas cosas, ¿cómo las podemos visitar? Pues yo creo que tenemos ahora una oportunidad interesante con los cruceros que está organizando el Corte Inglés. Tenemos cruceros de 6, 7 días, algunos parten de la isla de San Juan, de la isla de Puerto Rico, directamente desde San Juan y vuelven a San Juan, otros pasan por San Juan, y por menos de 500 euros podemos tener la oportunidad de recorrer varias islas del Caribe, tener un contacto con nuestra historia y realmente meditar acerca de lo que fue España y yo creo que también de lo que pudo haber sido. Pues muy interesante, aunque seguramente es mejor coger un balón y pegarle patadas. Seguramente sí. Pero es posible. En fin, muchísimas gracias. Bueno, nosotros ahora vamos a hacer una pausa publicitaria. Yo les tengo que hacer una advertencia muy seria. Después de la pausa publicitaria volvemos con la tertulia de economía. ¿Quieren ustedes enterarse de la economía? Pues después de la pausa publicitaria aquí nos encuentran. ¿Quieren ustedes pasarlo bien? Pónganse a pegarle patadas a un balón, no piensen, no se enteren de la situación económica por la que atraviesa este país. Olvídense ustedes de las pensiones, de los ahorros, de la deuda, nada. Teledeporte, en fin. Los que se quieran ir, pues ya lo saben, ahí se encontrarán con Rajoy. El resto, después de la pausa, tenemos la tertulia de economía.